Buenas tardes, ¿cómo están alumnas, alumnos? Vamos a comenzar la clase referida al segundo paradigma del siglo XX, el estructuralismo. Recuerdan que cuando hablamos de formalismo ruso, les expliqué el momento en que este movimiento se gesta, que es prácticamente a comienzos del siglo XX. Bien, el estructuralismo va a ser el segundo movimiento importante para nuestras disciplinas, pero esta vez no se gesta en Rusia, sino que nace en Francia en 1955. En cuanto al estructuralismo como movimiento, ustedes van a poder apreciar que el lenguaje desempeña una función muy importante y surge cuando Lévi-Strauss, influido por Saussure, que recuerdan ustedes es un formalista, y por los antropólogos y lingüistas estadounidenses, publica un texto denominado El estudio estructural del mito. Entonces, en este texto, Lévi-Strauss va a afirmar que el mito, como todo el lenguaje, está formado por unidades que lo constituyen y que para poder entender cuál es la estructura del mito es necesario identificar estas unidades y relacionarlas, con una muy amplia red de significados que trascienden. Con el estructuralismo vamos a ver que como figuras importantes del movimiento podemos mencionar o citar a Roland Barthes, Michel Foucault, Jacques Lacan, Louis Althusser y Jacques Derrida. Eh, en lo que tiene que ver con las características del estructuralismo, vamos a señalar que se trata de un movimiento heterogéneo. Inicialmente va a aparecer como una especie de método científico que va a pretender elaborar teorías objetivas a partir de poder controlar a las ciencias del espíritu, como por ejemplo el lenguaje, la historia, la sociología, la psicología, la filosofía, a partir del control científico. Entonces, vamos a decir que una característica muy importante del estructuralismo es que el hombre pasa de ser sujeto de la historia y de la cultura y se convierte en objeto. Es decir, se va a reconocer por la objetividad y la neutralidad científica. Los estructuralistas estudian al ser humano desde afuera, como un fenómeno natural y no desde su interior. Por lo tanto, rechazan todas las ideas que tengan que ver con el subjetivismo, el historicismo y el humanismo, que son núcleos centrales de las interpretaciones de la fenomenología y del existencialismo. A ver, ¿qué vamos a hacer? Por otra parte, el estructuralismo va a imitar los procedimientos que utilizan las ciencias físicas o las ciencias duras, como la matemática, la química, la física, etc. Y van a intentar elaborar estrategias de investigación para entender las relaciones sistemáticas y constantes que existen en el comportamiento humano, tanto individual como colectivo, al que van a considerar como estructuras. Su noción fundamental entonces no es el sujeto, sino la estructura, la relación que se establece entre las distintas partes que conforman a este sujeto. Por lo tanto, los hombres no tienen significado y no existen fuera de las relaciones que lo constituyen y que especifican sus conductas. Entonces el hombre en sí va a ser un ser inmerso en estructuras psicológicas, económicas, religiosas, sociales, etc. Pierde el sentido del yo, de la conciencia espíritu, y se transforma en un elemento al que es posible arribar a través de procedimientos científicos.
Entonces, ¿cuál va a ser la actualidad del pensamiento estructuralista si nos ponemos a pensar en el momento en que este movimiento aparece? Abre un campo de investigaciones en las ciencias humanísticas, sociológicas, psicológicas, filosóficas, entre otras. Tiene como punto de reflexión la vida social y ver la manera en cómo los individuos aportan progresivamente al desarrollo de la vida social y colectiva. También va a aportar nuevos tipos de análisis al campo de las ciencias humanísticas o ciencias blandas, y las ciencias literarias, que es el caso específico que nos convoca, se van a replantear tanto las estructuras gramaticales como los géneros literarios, etc. Bueno, nosotros dentro del estructuralismo vamos a ver un modelo de análisis. Todos los estructuralistas, perdón, van a presentar sus propios modelos. Por ejemplo, Roland Barthes presenta su modelo de análisis estructural. Gray Mass presenta el suyo. Pero el que más se utiliza para realizar el trabajo de análisis de los textos narrativos, porque es el más exhaustivo, es el que corresponde a Gerard Genette y se llama modelo triádico. Bueno, en relación con Gerard Genette, es importante saber que se trató de un escritor, un crítico y un teórico literario francés que fue el creador de la narratología, uno de los creadores de la narratología. La narratología, que es una disciplina que hace el estudio estructural de los relatos, así como su comunicación y también su recepción. Desde la década de 1980, la narratología es una de las herramientas más utilizadas para el análisis de los relatos. Y el modelo de Gerard Genette, tal como les dije antes, es el del modelo triádico. Bien, ahora a prestar mucha atención porque aquí tenemos que ser minuciosos, ir de manera lenta para que podamos ir aprovechando esto que tiene que ver con una explicación de los conceptos fundamentales de el modelo triádico de Gerard Genette. Como base, piensen lo siguiente. Genette va a proponer, dentro de lo que es un texto narrativo o una narración, tres maneras distintas de abordar a esa narración, o tres modos o tres niveles que son el de la historia, el de la narración y el del relato. Van a ver ustedes que estos tres no son elementos en realidad, son tres maneras, van a ver al relato de una manera diferente. La historia. La historia, también llamada diégesis o trama, es el contenido de la narración. Es la invención de un mundo ficcional en el que aparecen de manera ordenada y secuenciada los acontecimientos que van transcurriendo. Por su parte, la narración es el acto de narrar o contar una historia. Por lo tanto, es una construcción que hace un narrador de un mundo de acción que va evolucionando en tiempo y en espacio. Ustedes me van a decir acá, y entonces, ¿cuál es la diferencia entre historia y narración? La historia es el contenido de ese mundo de ficción, lo que en realidad ocurre en el mundo de ficción. Mientras que la narración es el acto de narrar, la manera en que la historia se va contando. Ustedes saben que cuando ocurre una historia, secuencialmente van ocurriendo hechos, pero a la vez hay una serie de estos que ocurren de manera simultánea. ¿Cómo contamos la realidad nosotros? Supongamos que queremos narrar, por ejemplo, voy a poner un ejemplo medio feo, pero bueno, es el que se me ocurre. Que hemos visto un accidente en la vía pública. Cuando ocurre el accidente en la vía pública, simultáneamente se van a producir una serie de hechos.
va a haber una colisión, por ejemplo, entre dos automóviles. En el mismo momento, los conductores de los automóviles van a tener distintas reacciones, pueden levantar la voz, pueden salir del auto. Son hechos que van ocurriendo de manera simultánea, pero el lenguaje no nos permite hacer una elaboración de los hechos que ocurren simultáneamente si no es de modo secuencial. Por ejemplo, si ustedes tienen que narrar un, eh, un hecho que han visto de un accidente, van a ir contando primero una cosa, luego otra, de manera secuenciada. Sin embargo, esas cosas pueden haber ocurrido en el mismo momento, pero el lenguaje no nos permite hacerlo de manera simultánea. No sé si queda claro. Entonces recurrimos al acto de narrar o contar la historia. Y el relato o discurso narrativo, es el enunciado en sí, que puede ser oral o escrito. Y es la manera de hacer llegar esa historia que se cuenta en la narración a un destinatario determinado. Fíjense el gráfico que tienen acá. Historia, relato, narración. Y esos tres elementos a su vez se van a relacionar con otros que veremos en un minuto, que tienen que ver con el tiempo, el modo y la voz. Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, la historia y la narración solamente existen para el lector y llegan a él a través del relato. Entonces, Gerard Genet mantiene el concepto estructuralista a partir del cual el sentido se constituye al identificar las relaciones que existen entre los distintos niveles de un objeto de estudio. Por lo tanto, en su modelo afirma que la articulación entre la historia con el relato y la narración se puede estudiar mediante la observación y el análisis de tres instancias o categorías que surgen de las relaciones que se establecen entre historia, relato y narración. Y estas categorías que surgen a partir de las anteriores son el tiempo, el modo y la voz. El tiempo va a expresar las relaciones posibles que se establecen entre el relato y la historia. El modo, a su vez, la representación narrativa que expresa las relaciones entre la narración y el relato. Y la voz se refiere a la forma en cómo se implica en el relato la propia narración, es decir, la voz de ese narrador que habla. Y allí se encuentra con sus dos protagonistas, el narrador y su destinatario. Muy bien. El modelo triádico de Gerard Genet, que se presenta en su texto Figuras 3, que fue publicado hacia 1972, se va a distinguir del resto de la producción estructuralista porque reconoce la insuficiencia de un esquema dicotómico que es mantenido hacia ese momento para inaugurar en este texto su modelo triádico, en el que se incluyen las categorías que ya les he dicho. Son las tres instancias de historia, como el conjunto de los hechos o acontecimientos narrados, presentados de acuerdo a un orden lógico y cronológico, en el cual jamás podrían sucederse, ya que algunos hechos ocurrirán simultáneamente, que es lo que yo les dije hace un ratito, pero que la narración no nos permite dar cuenta de eso. La narración, que es el hecho o acción verbal que convierte a la historia en relato, y es el hecho narrativo, productor y por extensión de la situación real o ficticia de la historia. Y el relato es el discurso oral o escrito, el discurso en sí, que materializa la historia y que es el texto narrativo concluido que conforma un todo de significación. Bien,
Continuemos entonces. Por lo tanto, estas categorías de tiempo, modo y voz que acabamos de ver se relacionan con historia, relato y narración de la siguiente forma. Tiempo y modo funcionan en el nivel de las relaciones entre historia y relato. Y voz designa a la vez las relaciones que se establecen entre narración y relato y entre narración e historia. Por lo tanto, tiempo, modo y voz se expresan o expresan a su vez las relaciones que se dan entre historia, relato y narración, y pueden ser observadas únicamente en el relato, ya que el relato es el objeto de estudio concreto. Entonces ustedes pueden ver aquí, así de manera muy rápida, porque esto hay que leerlo y leerlo un montón de veces para que pueda ir afianzándose. Los estructuralistas ya no van a estudiar la... ¿Qué estudiaban? A ver, es una pregunta, me estoy hablando sola, pero no importa. Los formalistas rusos, ¿qué buscaban analizar? ¿Qué estudiaban? ¿El relato, la poesía o un lenguaje específico? Un lenguaje específico. Ustedes saben de qué lenguaje se trata. Los estructuralistas ya no van a estudiar únicamente el lenguaje, sino que su objeto de estudio va a ser específicamente un relato. Un relato puede tener forma de cuento, puede tener forma de una narración, puede ser un mito, puede ser una novela, pero siempre es un texto narrativo. Continuemos. Acá tienen en este gráfico, fíjense, los tres niveles. Historia está dentro de un círculo verde, es lo que ocurre en un texto. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de el mundo creado, el mundo de la ficción? Ahí dentro de esa historia va a haber personajes a los que les suceden cosas, que son acontecimientos, que van transcurriendo o se van desarrollando en un tiempo y en un espacio específico. Como nosotros estamos hablando de literatura, lo aplicamos a un mundo posible, a un mundo creado dentro de la ficción. Ahora bien, el estructuralismo va a ser un paradigma que no solamente va a trabajar con textos literarios, va a trabajar con textos sociológicos, con textos psicológicos, va a tener aportes de otras disciplinas como la lingüística, como la antropología, y por lo tanto se va a aplicar a todo tipo de textos. Esto me lleva o nos debe llevar a pensar que la historia en ese caso no siempre va a ser una historia de ficción. Puede tratarse de un texto que abarque algún aspecto de la realidad que puede ser también analizado utilizando el modelo estructuralista. Fíjense, luego tienen dentro de un recuadro celeste lo que es el relato. Y ahí aparece quien cuenta, un narrador, que es el que relata o cuenta. ¿Qué cosa? Lo que ocurre en esta historia. Y por último, la narración, que es el texto en sí. Es el cuadro que está en violeta. Entonces, ahí nos vamos a preguntar, ¿cómo cuenta ese narrador esa historia? ¿Desde qué perspectivas está contando? Después lo miran con tiempo y van a ir entendiéndolo. Podemos continuar. Entonces, el tiempo. Gerard Genet propone analizar el tratamiento del tiempo en el relato a partir de las alteraciones que se van a ir presentando de acuerdo a las relaciones que se establecen en el tiempo y la historia y el tiempo del relato. Y por otra parte, entre el tiempo del relato y el tiempo de la narración.
Y estas alteraciones producidas siempre van a estar en función de producir un determinado efecto de sentido en quien lee o en quien escucha. Y estas alteraciones se van a agrupar en tres tipos diferentes. Van a ser de orden, de duración o de frecuencia. En cuanto al orden, tienen que ver con las decisiones que va a tomar ese narrador de desarrollar cronológicamente la secuencia de la historia. Y de acuerdo con esto, el narrador puede adelantar los acontecimientos, es decir, hacer un salto temporal y contarnos algo que va a suceder después, o bien puede ir hacia atrás y evocar hechos del pasado. A estos saltos temporales se los denomina anacronías, y las anacronías a su vez pueden ser analepsis, cuando se produce una ruptura o un salto cronológico y se va hacia el pasado, o una prolepsis, que es una alteración del orden temporal que implica un adelanto o una anticipación de los hechos que se están contando. Las segundas son las de duración. En estos casos, el narrador puede presentar los hechos que van ocurriendo de distintas maneras. Por ejemplo, puede narrar los hechos que ocurren durante 10 años consecutivos en una sola frase, o bien también puede detallar minuciosamente a lo largo de varias páginas un determinado gesto que tuvo un personaje en un determinado instante. Y a ese tipo de discordancias entre la duración del tiempo de la historia y el tiempo del relato, se producen 4 clases de alteraciones distintas: la escena, la pausa descriptiva, el relato sumario y la elipsis. Las escenas, la mayor parte de las veces se trata de diálogos. Vieron que ustedes están leyendo un cuento y en determinado momento comienzan a hablar los personajes entre ellos. Bueno, eso es un diálogo, y ese diálogo se denomina escena. También puede ocurrir una pausa descriptiva. Las pausas descriptivas están dadas, por ejemplo, por las descripciones de un paisaje, la descripción de un estado de ánimo, la descripción de el físico de un personaje, etc. Luego tenemos al relato sumario, que es cuando el narrador nos da una especie de síntesis. Por ejemplo, tiene que contar lo que ocurrió a un personaje durante toda su vida. Y va a decir, en la infancia le ocurrieron tales hechos. Luego, en su adolescencia, pasó tal cosa importante. Y ya en su vejez tuvo tal felicidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que está haciendo síntesis de toda una vida y lo relata en 3 oraciones a veces. Y las elipsis son saltos en el tiempo. Por ejemplo, se pasa de un tiempo presente y se resumen de alguna forma años, o a veces cuando se cuentan historias muy largas pueden ser siglos. Se pasa de un tiempo a otro. Y luego también tenemos las alteraciones de frecuencia. La frecuencia narrativa se refiere a la relación en que son contados los hechos. Por ejemplo, a veces en un cuento un mismo hecho se narra una sola vez, y sin embargo este ocurrió una X cantidad de veces en la historia. Cuando ocurrió muchas veces y se lo cuenta muchas veces, se habla de relato iterativo. Y cuando se narra una sola vez lo que ocurrió una vez a nivel de la historia, se trata de relato singulativo. Después tenemos la segunda alteración
o la segunda caracterización que vamos a hacer, que es la de modo. Y aquí tenemos una primera división, que es que el modo se divide a su vez en distancia y perspectiva. En cuanto a la distancia, vamos a ver que el narrador cuenta algo y puede reproducirlo a mayor o menor distancia. Según la distancia que tome el narrador de aquello que está contando, tenemos sumario diegético, cuando el discurso del narrador menciona qué dijo un personaje. Sumario menos puramente diegético es el caso en que el narrador cuenta lo que dice un personaje e informa sobre lo que el personaje dijo. Tenemos el caso del discurso indirecto de reproducción puramente conceptual, cuando el narrador reproduce lo dicho por el personaje, pero tomando en cuenta el aspecto conceptual de lo dicho. El discurso indirecto parcialmente mimético, cuando reproduce el contenido de lo dicho por el personaje y refleja algunos aspectos del decir del personaje. Después tenemos el caso del discurso indirecto libre, que es una forma intermedia entre el discurso del narrador y el discurso del personaje. Tenemos el caso del discurso directo, es aquel en que se ofrece el diálogo con las palabras del personaje. Disculpen, chicos, sé que esto es bastante conflictivo, pero bueno, tenemos que explicarlo de alguna forma y vamos a ir tomando solamente las cuestiones más elementales, más generales, cuando tengamos que hacer el análisis de un cuento, pero es importante que ustedes sepan de qué manera Gerard Genette estructuró su teoría estructuralista, que es la del modelo triádico. En cuanto a la perspectiva, también llamada focalización o punto de vista, se puede dar de tres maneras. La focalización puede ser cero. Es el caso en que el narrador conoce los sentimientos más íntimos de los personajes y sabe más que todos ellos. También tenemos el caso de focalización interna, que es aquella en que el narrador ve más de lo que saben los personajes, y el caso de focalización externa, que es aquel en que el narrador ve a los personajes pero desde afuera, sin entrar en su conciencia. Entonces, en este caso, el narrador ve menos que a sus personajes y solo asiste a sus actos y no tiene acceso ninguno a su conciencia. Bien. Y por último, vamos a ver la voz. ¿Quién dice? ¿Quién habla? ¿Una primera, una segunda o una tercera persona narrativa? En este caso tenemos el tiempo de la narración, que especifica el tiempo de la narración, donde podemos reconocer 4 tipos de narración, de acuerdo con su posición temporal. Y podemos ver a la narración ulterior, la narración anterior, la narración simultánea y la intercalada. El segundo caso, que tiene que ver con la persona, y ahí vamos a ver a la voz como discurso, puede ser una oposición dual, un yo no yo, lo que se caracteriza como narrador homodiegético o narrador heterodiegético. El homodiegético es el caso en que el narrador forma parte de la historia que cuenta. Hablo de mí. Yo es igual a homodiégesis. O también el caso de un narrador heterodiegético. Es aquel en que el narrador no forma parte de la historia. Entonces, es el caso de él, hablo de él, de ti, heterodiégesis. Y por último, los niveles narrativos, que pueden ser extradiegético, intradiegético o metadiegético.
el narrador extradiegético es aquel narrador implícito, no representado, que reproduce el relato primero. El intradiegético es un narrador implícito representado, nace el relato dentro del relato primero. Y el narrador, el nivel narrativo metadiegético, también hay un narrador implícito representado en el relato intradiegético. Bueno, vieron que no se trata de algo simple, pero de a poquito, sin apurarse. Acá tenemos las cuestiones que ustedes sí pueden o ya manejan de alguna forma. Fíjense, tenemos la historia, diégesis o fábula, que es el contenido de la narración, es aquello que se cuenta. Aquello que se cuenta ocurre en un mundo conformado por un espacio, que es donde ocurren los hechos, donde actúan los personajes que van, que van actuando, es decir, que van elaborando los sucesos que ocurren en ese espacio y también que se dan en un tiempo determinado. El que se cuenta se conforma a través de estos 4 elementos: tiempo, espacio, personajes y suceso, que son los ejes sobre los que se conforma la diégesis o historia. Y con ellos nosotros podemos responder a esta pregunta que está en el gráfico. El que se cuenta. ¿Qué se cuenta? Una historia. ¿Ocurrida dónde? En un tiempo. ¿Ocurrida dónde? En un espacio, en un tiempo determinado, donde actúan personajes que van, con su actuación, constituyendo esos hechos que se narran. Hasta aquí. Bueno, chicos y chicas, sé que no es algo fácil. Vamos a ir viéndolo de a poco. Tal vez no tomemos todos los elementos de cada uno de los niveles de análisis que propone Genet. Ustedes, de manera ingenua, en el primer cuatrimestre ya fueron reconociendo en determinados relatos los cambios de las voces narrativas, saben identificar los personajes, saben identificar los lugares en los que ocurren, a veces a través de indicios, otras veces a través de datos concretos, también a partir de la reflexión que van haciendo como lectores, porque se van constituyendo día a día en lectores más avesados, ¿verdad? Entonces, quiero que vayan leyendo todo esto, no una, 150.000 veces. Tomen un cuento sencillo, elija cada una y cada uno el cuento que le guste del cuadernillo, un cuento sencillo en lo posible, y vayan viendo, cada uno lo puede ir haciendo, lo debe ir haciendo, mejor dicho, de forma individual, solas y solos, y tratar de reconocer estos elementos que plantea Genet. Por ejemplo, tomar un cuento y poder reconstruir en esa narración o en ese relato, en ambos niveles, cuál es la historia que se cuenta. Eso sería un ejercicio importante. Ver los personajes, cómo actúan esos personajes, esa voz narradora, si está adentro, si está afuera, si es un personaje o si no lo es. Pueden reconocer también los sucesos que se van narrando, cómo transcurren, cómo avanzan, cómo evolucionan y a qué final llevan en el cuento que hayan elegido. En fin, ir aplicando de a poco cada uno de los conceptos que están propuestos en esta clase. De todas maneras, el miércoles próximo sí vamos a tener un encuentro en Zoom, como siempre, en el que ustedes ya deberían tener anotadas todas las preguntas que quieran hacernos y vamos a estar las 3 profesoras para responderles a todas las inquietudes que ustedes presenten y para poder redondear esta parte que somos conscientes es la más compleja, pero también
es la esencial para poder identificar los elementos de toda estructura narrativa. Muchos cariños, a cuidarse mucho y el miércoles nos estamos encontrando. Y ante todo, desde ya les deseo muy feliz día de los y las estudiantes. Cariños.